¿Qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. Para mí es un placer presentar a nuestro colega y a mi amigo Vicente Planelles. Vicente, yo siempre tengo un problema contigo y es que no sé en qué idioma presentarte. No sé, dado tu carácter multicultural, no sé si hacerlo en español, en inglés, en catalán, en dialecto mormón, no sé muy bien. Entonces, bueno, voy a mover al inglés también para que Jean-Michel pueda seguirlo. Vicente Planelles is a colleague and friend and is professor of the Division of Microbiology and Immunology at the University of Utah School of Medicine. Vicente is a basic research scientist that has worked in different aspects of HIV pathogenesis along his career, and for example, in mechanisms of apoptosis, but in particular in the mechanisms of HIV transcription, HIV regulation at transcriptional level. And I would like to highlight that this basic knowledge has always been translated into clinical application in some way. For example, he has developed new models for studying HIV latency and reservoirs, and also has contributed to HIV cure strategies. I had the great opportunity of collaborate with him and Maite Coiras in the study of the family of tyrosine kinase inhibitors. This is a fascinating family of compounds, of drugs that are used in oncology, in the treatment of chronic myeloid leukemia, but also they have antiviral activity that are immune modulators, enhancing cytotoxics and natural killer activity. And finally, these drugs are also senolytics. They tackle aging and cellular senescence. So the question for me is that we are in front of the holy grail of drugs, or is too good to be truth. And then Vicente today will talk about these drugs, this family of senolytics or senotherapeutics for HIV and aging. Thank you, Vicente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Si no te importa, Pepe, voy a hablar en español, aunque me va a costar más, seguramente. Gracias por la oportunidad de pasar unos días en esta ciudad maravillosa, tanto si llueve como si no. En los próximos minutos vamos a hablar sobre los mecanismos de persistencia del virus del VIH y hablaremos también del hecho de que la persistencia conlleva senescencia e inflamación. Entonces hablaremos de mecanismos otra vez y hablaremos de posibles terapias. Entonces ya sabemos todos que la terapia antirretroviral no elimina el virus, sino que lo pone en un estado latente, y sabemos por estudios de muchos grupos hoy en día que el reservorio latente es increíblemente estable. Aquí tenemos un estudio de Siliciano, que lo publicó ya hace muchos años, un estudio más reciente del laboratorio de Nancy Archin, que abarca 3 décadas. Y podemos ver que a lo largo de 3 décadas el reservorio se mantiene cuantitativamente de una manera muy estable. Entonces, una de las preguntas que nos interesa es cuáles son los mecanismos para mantener la estabilidad del reservorio. También hemos visto que en los últimos años la media, la esperanza de vida de individuos que viven con VIH ha mejorado a lo largo de los años. Hoy en día tenemos una diferencia de unos 6 o 7 años, y lo que no ha mejorado en la misma proporción es la media de vida en ausencia de comorbilidades. La diferencia aquí es de unos 20 años, y estas comorbilidades, evidentemente, que se denomina colectivamente como el HIV-1 Aging Phenotype, son típicas del envejecimiento e incluyen problemas cardiovasculares metabólicos, fragilidad, alteraciones neurocognitivas y, bueno, ciertos tipos de cáncer. Entonces, el objetivo número 1 de mi laboratorio en este tema fue encontrar los mecanismos de persistencia del virus, y entonces si nos centramos en la vida de un linfocito T que está latentemente infectado, puede tener en su vida pues 3 destinos, ¿no? Uno sería la proliferación celular, otro sería la muerte por muerte natural o por
estrategias tipo inmune, y la otra sería que el virus se puede reactivar debido a ciertos estímulos y entonces producir más partículas virales, lo que pasa que en presencia de terapia antirretroviral, pues estas partículas están bajo cierto control, ¿no? Entonces, esto ha dado a 3 tipos de terapias. Tenemos terapias de immune targeting, terapias de despertar el virus de su latencia y últimamente pues, estamos investigando temas de antiproliferativos, es decir, cómo podemos impedir la proliferación celular. Y el problema de la proliferación celular es el siguiente. Vamos a ver, Alberto Bosque, cuando estaba en mi laboratorio, hizo unos estudios. Bueno, antes quiero hablar un poquito de cómo se regula la proliferación celular de los linfocitos T. Los linfocitos T pueden recibir una estimulación muy potente a través del TCR, un complejo que tenemos aquí, y pueden recibir también estimulación a cargo de llamada homeostática con interleuquina 7 o interleuquina 15 y otras interleuquinas de la familia gamma C. Y la regulación de esta señal es completamente distinta porque ocurre a través de complejos JAK-STAT. Y cuando Alberto Bosque trabajaba en mi laboratorio, Alberto está también exiliado en los Estados Unidos de momento, hizo un estudio en el cual demostró in vitro que las células, los linfocitos T, pueden proliferar vigorosamente en respuesta a señales homeostáticas sin que el virus latente se reactive, ¿vale? Y entonces esto después se ha corroborado en vivo en muchos estudios muy buenos, y se ha demostrado que la estabilidad del reservorio y la capacidad de los linfocitos T para permanecer de forma latente el virus a través de la proliferación da lugar a la estabilidad del reservorio, pero también da lugar a la creación de estos clones que tienen integraciones virales en puntos individuales. Entonces, como primer approach para encontrar maneras de atajar la proliferación celular, hicimos un screen doble. Lo hicimos con células primarias, por supuesto. Las células se pueden teñir con una tensión vital que se diluye con la división, y entonces podemos cuantificar las divisiones y la proliferación de una manera muy conveniente. Entonces, el primer screen que lo hizo Emily Innes, una estudiante en mi laboratorio, fue sobre la proliferación homeostática. Y lo que podemos ver aquí, que de las 120 medicaciones que probamos, que son medicaciones anticáncer, casi todos los grupos químicos tenían representantes químicos que podían alterar o disminuir la proliferación celular. Sin embargo, cuando hicimos un segundo screen, utilizando como estímulo CD3, CD28, es decir, utilizando activación del TCR, solamente hubo 2 grupos de compuestos que podían inhibir eficientemente esta proliferación. Estos son MEK, inhibidores de MEK, y estos en los que nos vamos a centrar, como decía Pepe, estos son inhibidores de quinasas específicas de tirosina, y aquí en particular tenemos dasatinib y tenemos ponatinib. Las dos compuestos tienen propiedades muy parecidas, pero me voy a centrar en dasatinib porque dasatinib lleva muchos años o décadas en pacientes con chronic myeloid leukemia, CML. Entonces, ¿cómo funciona dasatinib tan bien inhibiendo la proliferación por los 2 métodos? Bueno, pues se sabe que dasatinib inhibe LCK, CD3Z y ZAP70. Lo que no se sabía en términos de la proliferación homeostática es que dasatinib también inhibe la quinasa llamada Janus kinase,
que fosforila STAT. Entonces, en presencia de dasatinib, STAT no se fosforila, no se transloca al núcleo y no actúa como el factor de transcripción que es. Entonces, un poquito de background sobre dasatinib. Dasatinib se desarrolló inicialmente como un medicamento para combatir la Chronic Myeloid Leukemia, CML. Por tanto, no se diseñó como un compuesto antiviral y se diseñó como la diana de dasatinib fue BCR-ABL y SRC. Sin embargo, ya podéis ver aquí que dasatinib es un compuesto muy promiscuo en términos de inhibición de quinasas. Y, por ejemplo, puede inhibir CDKs, que son quinasas no de tirosina, sino de serina treonina. Son quinasas muy diferentes, también se inhiben. Bueno, la primera publicación fue del laboratorio de Brigitte Autran en Francia, describiendo la capacidad de dasatinib de inhibir la replicación viral. Esto era un poco misterioso y al cabo de pocos años el laboratorio de Pepe Alcamí y Maite Coiras determinaron el mecanismo. De hecho, el mecanismo no es sencillo, hay muchos mecanismos, pero ellos, claro, publicaron que dasatinib inhibe SAMHD1, que es una molécula de restricción que es muy potente inhibiendo la replicación viral. Esto es un efecto antiviral que consideramos directo y otra vez, lo repito, que es por inhibición de quinasas tipo CDK. Entonces, quiero decir que aunque dasatinib es un compuesto muy promiscuo que tiene muchísimas actividades, sin embargo, está muy bien tolerado y no tiene muchos efectos secundarios. O sea, que es un compuesto que está listo para empezar en ensayos clínicos. Bueno, hemos visto también que dasatinib inhibe los dos tipos de proliferación, con lo cual lo consideramos una actividad antiviral, pero indirecta. Dasatinib también es un senolítico, y de eso hablaremos también un poquito, que consideramos que es una actividad antiviral indirecta también. Y luego hay efectos de inmunomodulación sobre linfocitos NK y efectos metabólicos de los cuales no tendremos tiempo de discutir. Entonces, como este fármaco es tan efectivo combatiendo el CML, Maite Coiras y Pepe Alcamí decidieron tratar de encontrar pacientes con CML que también tuvieran VIH y encontraron 3 pacientes. Entonces, esto es un estudio muy pequeño, pero los resultados son tremendamente alentadores, porque lo que podemos ver aquí es que si comparamos el reservorio latente, esto se hizo por PCR detectando DNA del provirus, podemos ver que los individuos que recibían terapia antirretroviral añadido a dasatinib tenían un reservorio cuantitativamente como 6 o 7 veces menor. Y además, cuando los linfocitos de estos individuos se cultivaban in vitro y se activaban con una señal muy potente que imita la activación por TCR, podemos ver aquí que la capacidad de estos linfocitos de reactivar el virus, si es en presencia de dasatinib, es mucho más baja. Estos resultados son, evidentemente, muy alentadores. La persistencia viral conlleva la senescencia y la inflamación. Entonces vamos a hablar un poquito de senescencia. La senescencia ocurre por una serie de estreses celulares tipo daño en el DNA, activación de oncogenes, envejecimiento y, como veremos ahora, también la infección viral puede producir senescencia. ¿Y cómo son las células senescentes? ¿Qué efectos tienen? Las células senescentes, el primer efecto que notamos es que se paran en el ciclo celular. Esto ocurre por la activación de P16, que es un inhibidor de CDKs. Tienen resistencia a la apoptosis, entonces estas células hay que librarse de ellas porque son muy resistentes a la muerte.
por la sobreexpresión de BCL2, incrementan la producción de beta-galactosidasa, y esto es porque las células senescentes incrementan la densidad de lisosomas. Y beta-galactosidasa nos da un ensayo muy conveniente para ver la iniciación de la senescencia. Pero yo creo que la característica más importante de las células senescentes es que secretan una serie de citoquinas proinflamatorias que se conocen colectivamente como el fenotipo secretorio asociado con la senescencia, o SASP, me voy a referir a ello como SASP, y ejemplos de estas citoquinas son interleuquina 6, TNF-alfa, interleuquina 1 beta y otras. Entonces, el proyecto de senescencia lo iniciamos con macrófagos. ¿Por qué? Porque los macrófagos son la segunda diana importante para VIH, pero además los macrófagos son resistentes a los efectos citopáticos del virus y, por tanto, pueden entrar y salir de en varios tejidos y pueden no solamente repartir el virus, sino que también pueden secretar mediadores, citoquinas proinflamatorias. Los macrófagos se especializan en este tipo de actividad. Entonces, el primer experimento que hicimos, que fue muy sencillo, fue obtener macrófagos derivados de monocitos, infectarlos con el virus y ver si al cabo de 3 días se inducía la actividad beta-galactosidasa. Entonces, estos experimentos los hizo mi estudiante Matt Chenowski, que para esto construyó un virus recombinante en el cual insertamos el gen HSA. El gen HSA, que es Heat Stable Antigen, también conocido como CD24, y que procede del genoma de Mickey Mouse. Y como podemos ver aquí, los resultados fueron alentadores porque específicamente las células que están infectadas, que expresan CD24, son las que incrementan, aquí en el eje de abscisas tenemos beta-galactosidasa, incrementan la expresión de beta-galactosidasa. Lo podemos ver aquí también representado en 2 donantes diferentes. Y la pregunta crucial sería, bueno, si estas células, estos macrófagos están entrando en senescencia, ¿podrán secretar las citoquinas del SASP? Y evidentemente la respuesta es sí. Lo que hizo aquí Matt Chenowski, lo que hizo fue hacer una comparación de transcriptomas por secuenciación de RNA, transcriptomas entre células infectadas y células no infectadas. Y encontramos 7 típicas citoquinas proinflamatorias típicas del SASP. Y aquí tenemos como ejemplo interleuquina 6 y TNF-alfa. Entonces, la siguiente pregunta es, porque en mi laboratorio estamos más o menos interesados en mecanismos a nivel molecular, ¿qué señal o qué componente viral inicia el proceso de senescencia? Entonces, bueno, como primera aproximación a este tema, formulamos la hipótesis de que quizás los mecanismos de detección de productos virales son los que inician las señales de senescencia. Entonces, investigamos varios de estos detectores celulares que están presentes en todos los macrófagos. Uno de ellos son los Toll-like receptors, de los cuales hay 3 en el retículo endoplásmico y tienen la capacidad de reconocer varias formas de RNA y DNA viral. También está RIG-I y MDA5, cuyo signaling coincide en MAVS, y estos 2 detectores detectan RNA de doble cadena viral en el citoplasma. Y finalmente tenemos CGAS. Voy a explicar un poquito sobre CGAS. CGAS es un cyclic GMP AMP synthetase. El signaling de CGAS pasa por esta otra proteína STING
y converge, el signaling de las tres cascadas convergen en TBK, un Tank Binding Kinase, que es una quinasa que tiene la capacidad de activar IRF3 y NF-κB. Estos son factores de transcripción cuya función fisiológica, cuando entran en el núcleo, su función fisiológica es organizar una respuesta inmune de tipo innato que incluye interferones tipo 1 y otras citoquinas. Sin embargo, el virus del SIDA utiliza estos factores para su propio provecho y sabemos que el promotor viral de VIH tiene dos sitios de unión de NF-κB y, por tanto, NF-κB es absolutamente necesario para la transcripción productiva. Entonces, los experimentos que voy a mostraros ahora, en lugar de medir, lo que vamos a medir va a ser luciferasa. Entonces, mi colega Tim Hanley en Utah construyó un virus recombinante en el cual incluimos el nano-luciferasa. El gen del nano-luciferasa produce una proteína que se secreta y, por tanto, es muy conveniente para medir la replicación viral por la actividad luciferasa. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser infectar los macrófagos en presencia de inhibidores de PRRs y ver si la replicación viral se afecta. Y, claro, la replicación viral la tenemos que interpretar como un reflejo de la actividad de NF-κB en estos experimentos. Entonces, los inhibidores de TLR en el retículo endoplásmico, individualmente podemos ver que no hay un efecto muy significativo en la replicación viral. Este es el control positivo. Sin embargo, cuando inhibimos TBK, la replicación viral se reduce más o menos al 50%. Y existe otro detector que no he mencionado, que es la proteína quinasa dependiente en RNA, que también, cuando la inhibimos, no hubo ningún efecto. En este experimento probamos el papel, confirmamos el papel de TBK con dos inhibidores diferentes, vemos que se inhibe la replicación y observamos un efecto básicamente sinónimo cuando inhibimos cGAS o inhibimos STING con inhibidores específicos. Entonces, ¿cómo funciona cGAS? cGAS es un detector de DNA que, se pensaba que estaba en el citoplasma, pero después de una controversia, hoy parece que hay consenso en el campo del virus en que la detección del DNA viral ocurre en el núcleo. Entonces, esta diapositiva la tengo que rehacer, así que si me invitáis el año que viene la veréis bien. cGAS, cuando reconoce DNA viral, se activa y entonces los sustratos son ATP y GTP, se genera este dinucleótido cíclico que se conoce como cGAMP, que es un segundo mensajero, que directamente activa STING y completa esta cadena de señalización. Entonces, podemos añadir cGAMP a las células, lo cual sobrepasa la activación de cGAS, pero va directamente a activar STING. Y cuando hacemos esto no es inesperado, evidentemente, vemos que comparado con la replicación normal en los macrófagos, añadiendo cGAS la replicación se activa. Y sin embargo, si usamos un inhibidor específico de NF-κB, vemos aquí que reducimos la replicación casi completamente. Y esto es porque NF-κB es requerido para la transcripción productiva. Entonces, perdonadme porque esta foto no ha salido. Esto es un Western blot y debido al hecho de que la mayoría de fármacos que utilizamos en el laboratorio tienen actividades pleiotrópicas, siempre lo corroboramos o lo tratamos de corroborar con experimentos de tipo más genético. Entonces hicimos RNA de interferencia contra MAVS y contra STING y el resultado, me tenéis que tomar la palabra, por RNA de interferencia fuimos capaces de desregular la expresión de estos genes y el efecto fue que si desregulamos STING
tenemos una reducción en la replicación viral, es decir, que NF-κB se ha desactivado, pero con MAVS ese efecto no ocurre. Entonces, el DNA viral, los productos virales no son reconocidos ni por esta ruta de señalización ni por esta del retículo endoplásmico, sino que CGAS tiene un papel primordial. Bueno, entonces la ruta de señalización concluimos que de momento que empieza por CGAS detectando DNA viral seguramente en el núcleo, no en el citoplasma. Entonces, bueno, esto es un work in progress. Hace muchos años publicamos que el gen accesorio VPR, y de hecho nos gustaría examinar el rol de todos estos genes accesorios en la senescencia, pero ya se sabía desde hace muchos años que VPR es suficiente para crear una señal de DNA, daño en el DNA, ¿de acuerdo? Entonces, si mutamos el gen, entonces el virus resultante ya no tiene la capacidad de crear esta señal. Entonces, cabe preguntarse si esta también es una señal que contribuirá a inducir el proceso de la senescencia, ¿no? Porque, como hemos visto antes, el reconocimiento del DNA viral es una señal que es productiva en este sentido. Entonces, cabe preguntarse si hay una relación con daño en el DNA, y esto pues será algo que haremos en el futuro. Entonces, recapitulando, los macrófagos activan un programa de senescencia en respuesta a la infección, incrementan la expresión de beta-galactosidasa, secretan citoquinas proinflamatorias como parte del SASP. Los macrófagos reconocen el DNA viral a través de CGAS y el resultado final es un incremento en la replicación viral como consecuencia de la activación de NF-κB. Es muy importante recordar que el secuestro de NF-κB a cargo del VIH es paradójico porque el virus se aprovecha de una respuesta inmune innata que normalmente bloquearía la replicación viral porque incluye la producción de interferón tipo 1 y otros productos de defensa, pero el virus, sin embargo, lo utiliza para acelerar su propia replicación. Y entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué efecto tendría un fármaco senolítico? Y como hemos dicho, dasatinib es uno de los regímenes senolíticos más favorecidos hoy en día. Entonces, el experimento es muy sencillo porque vamos a incubar los macrófagos con VIH y vamos a medir beta-galactosidasa en presencia o en ausencia de dasatinib. Y entonces el resultado, este es otro ejemplo de la inducción de beta-galactosidasa de senescencia, cuando utilizamos un régimen antisenolítico o senolítico, que es dasatinib más quercetina, y de quercetina no he hablado, vemos que se reduce la beta-galactosidasa. Y la siguiente pregunta sería, ¿se reduce también la secreción de citoquinas proinflamatorias de los macrófagos? Y entonces, en paralelo a su comparación de transcriptomas entre células infectadas y no infectadas, Matt Shenowski hizo una comparación entre células infectadas que habían sido tratadas con dasatinib o células control que no habían sido infectadas. Y como podemos ver aquí, 6 de las 7 citoquinas que forman parte del SASP se desregularon por el efecto de dasatinib. Entonces, bueno, para terminar, un par de menciones. Dasatinib es uno de los senolíticos preferidos en el campo hoy en día. Esta investigación, estos senolíticos, bueno, tenemos 22 compuestos aquí. Algunos se clasifican como senolíticos porque tienen la capacidad de matar a las células senescentes y otros se clasifican como xenomórficos porque tienen la capacidad de modificar la actividad de las células. Esto
la mayoría de estos descubrimientos se han hecho en el terreno del envejecimiento y se han hecho en Mickey Mouse, pero ya se están empezando a aplicar al terreno de VIH, evidentemente porque muchos de los comorbilidades que se observan con VIH tienen que ver con el envejecimiento. Entonces yo creo que en los próximos meses y años vamos a tener una explosión de datos y de información sobre el tema del uso de los senolíticos y de los xenomórficos. Y estos resultados han culminado en 4 ensayos clínicos, 2 ocurriendo en España, en Barcelona y en Badalona respectivamente, y 2 que están a punto de empezar en Estados Unidos. Uno de ellos lo estamos haciendo desde Utah y está encargado mi colega Adam Spivak, y en este ensayo clínico particular lo que se va a buscar es una reducción del reservorio. Bueno, y como me he enrollado mucho, no voy a hacer resumen y voy simplemente a reconocer a mis colegas, mis estudiantes en el laboratorio, Emily, Matt, Adam y Tim, que son faculty members con los que colaboro, Alberto Bosque, que está ahora en George Washington University, y mis extraordinarios colegas en el Instituto de Salud Carlos III, Maite Coiras y Pepe Alcamí. Muchas gracias y si hay alguna pregunta estaré encantado de contestar. Muchas gracias, Vicente, por una charla tan interesante en tantos aspectos, ¿no? Mientras la gente calienta un poco motores, te quería preguntar, siempre tenemos un poco la discusión con Bob Silikian con los 2 mecanismos de proliferación, ¿no? O sea, Janet defiende mucho que es una proliferación mediada por antígeno, ¿no? Y nosotros un poco, no sé, la impresión que Maite y yo siempre hemos tenido es que la proliferación homeostática quizás juega un papel muy importante, ¿no? Y la idea es que, claro, la estimulación vía antigénica produce una replicación del virus que tiene un efecto citopático, ¿no?, sobre las células. Entonces, no sé, ¿tú cómo ves ese equilibrio, ¿no? Que probablemente las 2 vías existen, pero que quizás en un momento yo por lo menos pienso que la proliferación homeostática puede ser más relevante. Puede ser más interesante. Bueno, pues yo hace 7 u 8 años hubiera estado de acuerdo contigo. Porque cuando examinamos estas células en el laboratorio, invariablemente la replicación homeostática no reactiva al virus o no lo hace de forma eficiente. Sin embargo, cuando utilizamos activación de TCR, el virus se reactiva en todos los casos, siempre. Y las células, al cabo de 48 horas, se mueren por apoptosis. Entonces, nosotros siempre habíamos pensado que el tipo de proliferación que importa para mantener el reservorio es solamente la replicación homeostática. Sin embargo, cuando salieron los papers que demostraron la existencia de estos clones con integraciones individuales, se vio que muchos de estos clones se habían generado a través de la proliferación por activación de TCR. Entonces, el resultado final es que los 2 tipos de proliferación son importantes y los mecanismos por los cuales la activación de TCR no es tan citopático como in vitro, eso no lo entendemos todavía. ¿Okay? Bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pepe Sanz. Sí. Muchas gracias, doctor Planelles. La verdad es que es muy de agradecer para los que somos clínicos básicos y no porque investiguemos lo básico, sino por la bajeza de lo que investigamos. Es muy de agradecer una presentación tan clara. Yo creo haber entendido el 80%, sin ser optimista, porque es muy difícil transmitir esta información a quien no está trabajando en el laboratorio. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto los fármacos dasatinib y otros fármacos senolíticos pueden tener una perspectiva y una aplicación práctica desde el punto de vista de que hasta qué punto también
los fármacos antirretrovirales que utilizamos actualmente están inhibiendo estas vías de galactosidasa y estas vías de inhibición del NF-κB. Es decir, que el tratamiento que administramos es insuficiente para mantener estos mecanismos celulares controlados, porque si es suficiente, no veo yo que vaya a tener mucho sentido utilizar estos fármacos. Bueno, la evidencia de que la terapia antirretroviral no es suficiente es el hecho de que incluso en aquellos individuos que controlan el virus mejor, ellos también sufren de comorbilidades relacionadas con el envejecimiento. O sea que, aunque podamos controlar el virus muy eficientemente, las comorbilidades están ahí. Entonces, esa sería la evidencia. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente. Si además puso una diapositiva indicando que las comorbilidades persisten, lo que no sé hasta qué punto hay otros ciertos factores de sesgo, no a nivel celular, sino a nivel mucho más diario, de hábitos, etcétera, que puedan contribuir a esas comorbilidades. Bueno, hay otros factores también, ¿no? Como la polypharm, ¿no? El uso de Polifarmacia. Polifarmacia, gracias. El uso de compuestos múltiples, ¿no? Creo que existe muchísima evidencia de que también parte de las comorbilidades se debe al uso de los antirretrovirales. De acuerdo, pues reitero mi agradecimiento. A usted. Bien, como no hay más preguntas, pues muchas gracias a todas y a todos los que habéis asistido. Muchas gracias a nuestros ponentes, a Jean-Michel, a Vicente, por esta fantástica plenaria del Congreso. Venga, buena continuación.